Buenas amigos y amigas, nos encontramos en nuestro canal de YouTube Strongman Tarraco y hoy lo hemos titulado Salmón versus merluza, dudas razonables, o lo que es lo mismo, pescado azul contra, o versus, no contra, comparado con pescado blanco. Dudas razonables porque es muchísima la gente que a nivel nutricional tiene ciertas complicaciones a la hora de elegir los alimentos. Y siempre hacen la misma pregunta. ¿Esto es mejor que esto? ¿Aquel es mejor que este? ¿Este es mejor que aquel? Y siempre existen un montón de dudas relativamente razonables a la hora de elegir los alimentos. Sí es cierto que los alimentos no son, en este caso, algo que sea, en la mayoría de casos, algo que vaya a marcar la diferencia de forma muy grande. Es decir, son dos alimentos saludables, buenos, pero tienen algunas diferencias que a la hora de cuadrar vuestra alimentación debéis saber. Porque, repito, la gente tiene la constante, bueno, es que no es una mala manía tampoco, de intentar dilucidar, ya lo he dicho, así me lo quito pronto, si este alimento es mejor que el otro para cierto objetivo. Es verdad que el pescado es un alimento, en líneas generales, apto para todos los objetivos. Eso es lo primero que hay que decir. Yo no soy de los que piensa que la fuente de alimentación da igual con tal de que cuadren los macros. Para mí hay alimentos que, indiferentemente del objetivo que haya, no tienen mucha cabida en la nutrición de las personas, porque aportan muchas cosas, o no, muchas cosas malas y ninguna buena, aparte del capricho del paladar. Y entiendo que de cuando en cuando haya que darse un capricho. Pero este no es el caso del pescado. Estos dos alimentos, el pescado azul en este caso, porque el atún también, pero la mayoría de gente utiliza el salmón, y la merluza, también se utiliza panga, lenguado, otros pescados blancos, pero estos dos diríamos que son los más significativos a la hora de nutrirse adecuadamente. ¿Cuál es la diferencia de estos dos alimentos? Repito, estos alimentos son válidos para cualquier objetivo, pero ¿dónde está otra vez la clave? Que sean válidos para un objetivo no significa que no tengamos que tener en cuenta sus macros, sus características, porque son algo diferentes. Los dos saludables, los dos válidos, sí, pero no son iguales a nivel calórico ni aportan lo mismo. Y eso es algo que cuando se dice que un alimento es absolutamente válido para cualquier objetivo, no significa que se pueda comer todo lo que queramos al fallo. Son cosas totalmente distintas. Porque claro, si no, pues bueno, hablamos mucho de las grasas saludables. Evidentemente el salmón tiene grasas saludables, pero tiene bastantes grasas. Eso hace que a nivel calórico sea mayor que el pescado blanco, en este caso la merluza. Pasa mucho con los frutos secos, con el aceite de oliva y con el aguacate. ¿Son saludables? Sí. Ahora bien, si nos metemos una ensalada de primero con nueces, con aceite de oliva, bien, que empape, aguacate y de segundo salmón, saludable probablemente sí, pero que nos habremos pasado a nivel calórico probablemente o casi seguro también, porque nos habremos metido 200 gramos de grasas. Entonces, claro, por muy saludables que sean, juntarlas todas en la misma comida y en depende de qué cantidades no suele ser en ningún caso buena idea. Y eso es algo que es lo que más falla a la gente, porque el discurso constante de no entiendo. Han dicho que el salmón es saludable, han dicho que el aguacate es saludable, han dicho que los frutos secos son saludables, han dicho que el aceite de oliva, sobre todo crudo, es saludable, porque si lo elevamos de temperatura la cosa ya cambia en el tema de las frituras. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no pierdo peso? ¿Por qué no consigo los objetivos que me propongo? ¿O por qué quiero ganar peso, pero quiero ganarlo lo más limpio posible y me acabo tapando demasiado? Pues porque no tenemos en cuenta el nivel calórico de los alimentos. En este caso, pescado azul, salmón, pescado blanco, merluza, aquí la primera diferencia es el nivel calórico. Aproximadamente cada 100 gramos, aquí habría 200 calorías, 180, 200 aproximadamente, y habría la mitad, entre 80 y 110, más o menos unos 100 gramos de calorías. Por lo tanto, 100 gramos de calorías no, unas 100 calorías cada 100 gramos. Aquí el doble, unas 200 cada 100 gramos. Aquí ya tenemos el primer problema. Es decir, a la misma cantidad estamos prácticamente duplicando las calorías de un pescado azul o un pescado blanco. Aquí ya no es lo mismo, porque si nosotros tenemos que pautar unas calorías X, aunque sean de buena procedencia,
Quizás nos interesa más este que este. Pero hay que actuar con cabeza. ¿Por qué? Porque si nosotros comemos pescado blanco, pero nos apetecen unas nueces, podemos, si nos cuadra. Lo que quizás no podemos es un pescado azul y las nueces. ¿Me entendéis? Entonces, ya sabiendo las calorías, sabiendo que lógicamente este a nivel de grasa será mayor que este, ahí ya podemos tomar una decisión en función de los macros que debemos comer. Que evidentemente también se puede variar y no mirar tanto los macros, pero actuar con sentido común. Aunque no lo contéis, si lo sabéis, yo las noches que elijo pescado azul, no como de postre nueces. Los días que elijo pescado blanco o sepia, que me gusta mucho, pongo nueces. No he contado nada específicamente, pero he actuado coherentemente con sentido común. Quizás si como sepia o pescado blanco y no quiero comer frutos secos, en la ensalada, si la hago, pongo medio aguacate. Si como salmón, no hace falta. Entonces, sabiendo la diferencia calórica, ya podemos jugar. Entonces, claro, a nivel proteico tampoco aportan lo mismo. Sería algo parecido como la carne roja y la carne blanca, como la ternera y, por ejemplo, el pollo o el pavo. ¿Qué sucede aquí? Que aproximadamente 100 gramos, aquí tenían 200 calorías y tienen aproximadamente 18-20 gramos de proteína. Aquí aproximadamente entre 10 y 12. Cada 100 gramos tenemos aquí casi el doble otra vez de proteínas. Y eso es algo que también hay que tener muy en cuenta, porque quizás si tenemos que cumplir un cupo proteico X, no podemos tomar las mismas cantidades. Porque esa proteína sí es necesaria para el crecimiento muscular o sí es necesaria para perder menos músculo en caso de una definición. Aquí ya tenemos una diferencia muy grande. ¿Saludables los dos? Sí. ¿Aptos para todos? Sí. ¿El pescado genial? Sí. Pero no son iguales. No son iguales. Y entonces vamos a las grasas saludables, que es ya otro gran cambio. Aquí cada 100 aproximadamente habría entre 11 y 12 gramos de grasa saludable, pero grasa, que ahí está la diferencia calórica, y aquí entre 4 y 5, incluso en algunos casos algo menos. A veces los números, en función de la tabla que mides, varían un poco. Más o menos hay prácticamente cerca del triple de grasas aquí que aquí. Cerca del doble de proteínas aquí que aquí y cerca del doble de calorías aquí que aquí. Entonces eso es algo que no podemos de ninguna manera dejar de lado. Es imposible. Es algo absolutamente imprescindible para que manejemos nuestras capacidades a la hora de nutrirnos para conseguir un objetivo. Cierto es que no hace falta. Quizás mucha gente dice que hay que pesar la comida, que no, que sí. Eso es algo que depende. Lo que yo he dicho siempre, que a mí, una persona que no tenga ningún problema de base o que haya acumulado un problema de mala relación con la comida por X, por lo que sea, creo que tiene que pesar la comida. ¿Por qué? Porque la comida es una referencia. Si yo tengo un objetivo X y voy pesándome cada semana o cuando toque, para ver si lo consigo. Si yo no sé lo que como, ¿cómo lo hago? Pero estos conocimientos ya hacen que vosotros, en este caso yo, en una época actual no peso la comida, pero yo sé que aquí hay el doble de calorías que aquí. Yo sé que aquí hay el doble de proteínas que aquí prácticamente. Y yo sé que aquí prácticamente hay casi el triple de grasas que aquí. Entonces con eso ya yo sé que la cantidad de merluza puede ser mayor para obtener más proteína y X calorías que aquí. Sé que aquí no hay las grasas que hay aquí, por lo que si ceno esta parte puedo añadir frutos secos como nueces o puedo añadir aguacate. O puedo ser más generoso con el aceite de oliva. Pero sé que si voy aquí no puedo meter de postre, por poder puedo, pero en consecución de objetivos de no ganar mucha grasa corporal o de perder peso, si voy aquí no puedo meter nueces de postre, meter en la ensalada aceite de oliva y encima meter medio aguacate, o uno. Aquí habría que mirar, pero hay más posibilidades porque hay menos calorías, menos grasas y menos proteínas. Por lo tanto, aquí quizás añadir los frutos secos, aparte de las grasas, me puede aportar las proteínas que no he conseguido en este plato, o las que me faltan. Entonces, independientemente de que vosotros queráis pesar la comida, tengáis un objetivo, tengáis otro, repito, lo de la comida lo quiero especificar.
Pesar la comida no tiene que conducirte a problemas de relación con la misma. Pero ¿cuál es el gran problema? Que la gente normalmente infravalora lo que come y sobrevalora lo que hace. Entonces, claro, cuando tú vas a alguien y dices, oye, yo como muy poco, es que yo no entiendo, como muy poco y saludable y no bajo peso. ¿Qué es muy poco? Es un concepto demasiado subjetivo para manejar la nutrición de una persona y sus objetivos con estos conceptos. Porque entonces dices, yo como muy poco y no pierdo peso. Pues come muy poco menos 10. Que no lo sé. En cambio, si me dices como aproximadamente 180 gramos X, 200 de tal, baja, baja, baja. Sube aquí, sube allá, cambia aquí, cambia esto. Vamos a ver la semana que viene. ¿Vamos por buen camino? Seguimos. No, cambiamos. Pero independientemente que la peséis o no, esta información nutricional os tiene que ayudar a poder discernir, que también dilucidar, si os conviene más en caso de una cena, pues el salmón, en caso de otra cena, la merluza, y de esta forma poder ajustar vuestra nutrición mejor. Es importante que conozcáis las características de los diferentes alimentos. De lo contrario, siempre andamos como un poco a ciegas y con conceptos un poco demasiado abstractos como saludable, como todo a la plancha, ya, pero todo ¿qué es? Porque el salmón es maravilloso, pero claro, también es bastante calórico. O sea, ya te metes medio kilo de salmón, que entra fácil, porque también hay que decir que a nivel de gusto es mucho mejor el pescado azul para mí que el blanco, pero el blanco es más limpio y menos calórico. Por eso la gente cuando se define a veces utiliza el blanco de toda la vida, la merluza. Ahora ya hay más salmón porque las grasas ya se ha visto que no son tan malas para definirte, sino que los hidratos quizás eran en exceso antes y va cambiando la nutrición, los estudios y el método empírico de la gente. Pero es importante que conozcáis qué coméis y que no solo son las proteínas y los alimentos, también son la cantidad de calorías que te aportan para X proteínas. Que eso es algo que hemos dicho muchas veces, por ejemplo, con los frutos secos o las legumbres. No, es que tantos frutos secos aportan lo mismo que el pollo, ya, pero triplicando por 6 las calorías. Entonces eso ya complica muchísimo ciertos objetivos. ¿De acuerdo? Así que bueno, a ver si arrojamos un poco de luz en el tema nutricional, hablando de forma clara y específica, y poco a poco podemos ayudaros a conseguir vuestros objetivos y tener más claro qué coméis, cuánta proteína coméis, grasas, calorías, y que cuadréis vosotros mismos la nutrición más adecuada para vuestros objetivos. Y que cuando falle algo, al menos sepáis por qué es. ¿De acuerdo? Un fuerte abrazo.